Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad política de México y el mundo. Mi nombre es Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos sobre en qué consistirán y los retos y desafíos que plantean las primeras elecciones del Poder Judicial en nuestro país. Para hablar de este tema, me acompaña Luis Carlos Ugalde, académico, consultor, conferencista, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral y director general de Integralia, una empresa de consultoría en asuntos públicos, riesgos políticos y planeación estratégica. Bienvenido, Luis Carlos, qué gusto tenerte en Ventana Política. Al contrario, Verónica, muchas gracias. Pues como resultado de la reforma constitucional publicada en septiembre del 2024, este año y en el 2027, en México estaremos convocados a básicamente elegir a todo el poder judicial de la federación y poderes locales del ámbito judicial. No existen en realidad antecedentes de una elección de esta magnitud e incluso en el ámbito internacional la verdad es que la experiencia es muy limitada. Algunos casos de juzgadores a nivel local en Estados Unidos y sí, a lo mejor el tema de la Suprema Corte o el Tribunal Supremo en Bolivia, pero la verdad es que estamos entrando a un terreno pues prácticamente inédito. La intención de este podcast es proporcionar los elementos necesarios para que, ya sea que acudamos a votar o no, tomemos esta decisión de manera informada. Y en línea con este objetivo, Integralia Consultores publicó un reporte especial sobre la elección y ya el inicio de campañas, que es la fase en donde nos encontramos previo a acudir a votar el 1 de junio de este año. Entonces, comenzaría yo preguntándote, Luis Carlos, justo en dónde estamos y qué es lo que está en juego para esta primera de las dos elecciones, como decíamos, la de 2025, previa a la de 2027. Pues primero estamos terminando el primer mes de campañas, que dura el próximo 1 de junio de la elección. Dos, se trata de un galimatías electoral porque vamos a acabar votando por números, no por personas. Son tantas personas candidatas y son tantos cargos y son tanto desconocimiento que si uno ve las campañas, todas acaban diciendo vota por el número 14 de la boleta verde o vota por el número 38 de la boleta naranja. Eso te habla de que hay una contradicción de términos entre lo que propuso López Obrador, que era que el voto del pueblo purifique, a los hechos reales que son que el voto del pueblo no va a purificar porque va a votar poca gente, porque no hay conocimiento de quiénes son. Y tercero, también lo que estamos viendo es claramente que al final del día estamos forzando un proceso para lo cual los jueces están totalmente impreparados, que es hacer campaña, que es hacer propuestas de algo que es bastante rutinario, porque ser juez es cumplir la ley, garantizar el debido proceso y no hay más que puedas hacer. Quienes pueden hacer cosas diferentes y proponer cosas son los diputados que pueden cambiar la ley, pero los jueces tienen solamente una misión, que es cumplir la ley, aplicar la ley y hacerlo correctamente. Esa es mi primera evaluación. Sí, sin duda. Y como ya decíamos, la verdad es que no tenemos como que, digamos, un antecedente o algo que nos pueda guiar, nada más por los números, ¿no? Que incluso por esa simple comparación, estamos hablando de elegir 881 cargos frente a los 629 que elegimos en el 2024, incluido la presidencia de la República y Congreso, demás. Entonces, nada más para darnos una idea del tamaño de la elección y, como bien dices, de la complejidad. Este inicio de campañas planteó justo, creo que temas importantes. De entrada, como dices tú, mete a los juzgadores en una contienda para la cual efectivamente no estaban preparados. Ya el hecho de hacer campañas
es una, digamos, una nueva, ¿no?, cualidad que van a tener que cumplir. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer los candidatos o los que se quieran presentar o los que ya estén en las listas con un número, como dices tú? ¿Qué pueden hacer en estos procesos de campaña? Pues básicamente pueden repartir volantes con papel biodegradable en la vía pública. 2, pueden hacer campaña en redes sociales siempre y cuando no paguen pauta, es decir, que hagan campaña con sus 200 seguidores o 3,000 seguidores de X o con sus amigos de Facebook. 2 y 3, acudir a debates organizados por universidades, organizaciones empresariales u otro tipo de organización, siempre y cuando acuda al menos la mitad de los candidatos para el cargo en el cual se compite. Esas son, en los hechos, las 3 cosas fundamentales que pueden hacer. Entonces, esto claramente pues es un impacto muy limitado porque tienen poco dinero. 2, porque no saben hacer campañas y no tienen que saberlas hacer porque muchos de ellos son personas juzgadoras que no tienen ni idea de la política. 3, porque si realmente cumples la ley, ¿cuántos seguidores pueden tener las personas que están en campaña? No son influencers. Entonces yo he visto que sacan spots, cápsulas que tienen 45 likes, 150 likes. Con eso, ¿a quién estás convenciendo? A nadie. Y respecto a entregar volantes en la vía pública, pues tendrás que repartir durante 2 años volantes y volantes para que te conozcan, porque la verdad es que eso es tiene un impacto muy limitado. Y finalmente lo de los debates, pues puede ser interesante, pero francamente, por ejemplo, para la Corte hay 64 personas candidatas. Entonces, si yo quiero informarme, pues ¿cuántos debates tengo que ver? O si organizas un debate con la mitad de los candidatos a ese cargo, de 32 personas. Esto es lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer en los hechos es muy limitado. ¿Qué es lo que está ocurriendo que en realidad va a definir quién gana y quién pierde? Y esto a mí me lo han comentado muchas personas candidatas. Lo que hay que hacer es estar en la lista que va a definir a quién van a apoyar las estructuras de movilización. Entonces, las personas están hablando con el gobierno, las personas están hablando con Morena, las personas están hablando con los gobernadores, con algunas estructuras de movilización de algunos alcaldes de ciudades importantes, de sindicatos. Entonces eso es lo que se está haciendo. La campaña no importa porque la campaña no va a mover multitudes a favor tuyo. Entonces en este momento la gran campaña realmente es la campaña que está ocurriendo tras bambalinas para ver el gobierno que tiene las estructuras más importantes de movilización en este país a través de Morena, a qué personas van a apoyar y los gobernadores a qué personas y las estructuras clientelares del país. Sí, fíjate que es muy interesante lo que dices, porque claro, lo que, como mencionas, lo que está ocurriendo, ¿no?, en los hechos, y aquí quisiera plantearte también otro comentario que he escuchado, porque justo como decíamos, hay que tener la información. Los cargos más reconocibles son justamente los que van a ser ministros y ministras de la Suprema Corte, y a lo mejor ahí, cuando estamos hablando de 64 candidaturas, quizá sea un número tal vez un poquito más manejable, o quienes vayan a integrar el Tribunal de Disciplina Judicial o la Sala Superior del Tribunal Electoral y demás. Pero ya cuando te vas a tribunales, y ya el nivel de especialización también, pero al mismo tiempo es en donde se lleva la mayor parte de los juicios en este país. Es decir, los juicios que llegan a la Suprema Corte, pues son, la verdad, es una fracción de todo lo que abarca la justicia cotidiana, ¿no?, en el país. Entonces ahí hay un tema de quienes dicen, ahí es difícil poder, digamos, manipular tantas candidaturas, y ahí sí puede incidir el voto ciudadano en que pues sea más complicado que los partidos de alguna manera controlen eso, y entonces a lo mejor en ese grueso de estos juzgadores puede tener un impacto el voto ciudadano. ¿Qué piensas? Difícilmente, Verónica, porque ¿cuál es la tasa de participación que va a haber en esta elección? Probablemente sea el 11%, el 12%, el 15%. El gobierno quiere hacer una gran estrategia de movilización. Entonces,
de ese 15% que va a votar, ¿cuántos pueden ser votantes independientes? Pues el 2%, el 3%, no creo que más. Para algunos casos de personas juzgadoras en materias especializadas, el tema es que, por ejemplo, en Iztapalapa se van a elegir 1 o 2 jueces en materia de competencia. En la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, otros. ¿Cuántas personas necesitas movilizar en Iztapalapa para que un juez en una materia gane? Pues necesitas movilizar, pues no sé cuántos van a votar en Iztapalapa, a lo mejor van a votar 25,000 personas. La mayoría de ellas van a ser del aparato de gobierno de la Ciudad de México, que es de Morena. Entonces, ¿cuántas personas vas a poder movilizar? 35 votos, 600 votos, eso no hace una diferencia realmente, es muy difícil. Entonces yo creo que en los hechos es casi imposible. Ahora, en algunos casos de personas juzgadoras, por ejemplo, en materia de competencia, la mayoría de los candidatos son gente muy buena. ¿Por qué? Pues porque es una materia muy especializada y provienen de las instituciones que regulan la competencia. Entonces, casi todos parecen muy buenos. Pero yo siento que es muy difícil hacer una diferencia, Verónica. Sí, efectivamente. Y eso, como bien dices, en los temas de disciplinas tan especializadas, justo la idea de que haya juzgadores o personas que ya están dentro de, digamos, ya son trabajadores de Poder Judicial en esas áreas, pueden ser gentes que sí tengan esa experiencia. Ahora, el tema de apoyarlos o cómo pueden llegar para que verdaderamente se vean reflejados. Ahí entra el tema de los problemas que trae la geografía electoral. Ahorita decías de Iztapalapa y de los demás lugares. ¿Cómo le vamos a hacer para la elección? Porque no son los distritos electorales como los conocemos, sino ahora son distritos judiciales que no necesariamente en donde vas a votar, digamos, va a acabar siendo un juzgador de esa zona donde tú vives. Esto plantea un reto adicional, ¿no? Es reflejo de un proceso electoral que tiene un problema de origen, porque el gobierno forzó una elección judicial sobre un tablero para elegir diputados. Entonces es como si queremos jugar ajedrez sobre un tablero de damas chinas, pues no combina. Estamos forzando la maquinaria. Entonces se parte de un supuesto equivocado de que los jueces tienen que representar a la población y que por lo tanto tienes que elegirlos territorialmente. Entonces, pues tú tomas la dirección de un juez y dices, las personas que vivan alrededor de ese juzgado son los que van a elegir ese juez. Pero ese juez no tiene nada que ver con las personas que viven ahí. En realidad, el juez puede atender personas de todo el país. Y entonces el criterio territorial que se usa para elegir personas juzgadoras pues, es inútil, es irrelevante. Por eso yo he dicho que esto es como lanzar papeles al aire y que los que caigan sobre la mesa son los que ganan y los que caen fuera de la mesa pierden, porque no hay ninguna conexión política, emocional, funcional, laboral de las personas que eligen y de las personas elegidas. Por eso es que esto de la geografía pues es una invención, porque de alguna manera había que inventar quién elige a quién y no hay relación entre estos. Y como en la Ciudad de México están asentados muchos juzgados por una razón de centralismo, por una razón administrativa, pero son jueces que atienden temas, no todos, pero muchos de ellos atienden temas de todo el país. Los que vivimos en la Ciudad de México vamos a tener un peso desproporcionado en definir personas que van a decidir temas de todo el país. Sí. Entonces, esto de la geografía judicial electoral, sí. Un galimatías, está forzado, está mal hecho, y no es culpa del INE, es culpa de que se quiso obligar una elección judicial con base en criterios territoriales. No tiene nada que ver. Claro, ya estamos. Me gustó mucho tu símil de querer jugar ajedrez en un tablero de damas chinas y cómo lo haces que casen, ¿no? El otro de los temas que evidentemente serán un reto es simplemente el número de casillas.
estamos acostumbrados en las elecciones, y tú lo sabes por haber presidido el IFE en aquel entonces, y sobre todo algo en lo que hemos sido muy exitosos, que es la organización de las elecciones. En este caso, por la astringencia presupuestal, y vuelvo a los datos que tiene tu reporte, en el 2024 se instalaron se previeron 170,182 casillas, y ahora para una elección que es mayor, como decíamos, habrá 83,000, casi 84,000 casillas. Esto plantea un reto no solo para los organizadores, sino también para los que decidan acudir a votar, porque no van a tener la cercanía de las casillas como estamos acostumbrados, ¿no? En las elecciones. ¿Cómo ves este desafío? Pues va a disminuir, la muy baja participación va a disminuir muchísimo. La gente no va a caminar a donde siempre se instala su casilla, y se va a dar cuenta que quizá no esté ahí, y entonces va a tener que viajar 20 minutos o media hora. La gente no va a hacerlo la mayor parte de las veces, salvo que estés movilizado. O sea, es un votante independiente con muchas convicciones. La mayoría de la gente no lo va a hacer. Entonces esto va a reducir el interés, la votación, y en las casillas que estén abiertas, como votar va a llevar mucho tiempo, quizá 15 minutos por votante, porque son muchas. Las boletas, ¿no? Son muchas las boletas. Entonces a lo mejor incluso aunque haya poca votación, hay colas porque se va a tardar la gente mucho en votar. Entonces, eso es, poca participación es la consecuencia de menos casillas, Verónica. Claro. Y al mismo tiempo no tenemos un umbral mínimo de participación, es decir, podemos tener un poder judicial renovado con una mínima participación ciudadana. Así es, por supuesto, efectivamente, sí. Y entonces este tema un poquito de la legitimación popular quedaría un poquito en entredicho, ¿no? Sí, pero creo que el gobierno va a culpar al INE, o bien va a decir que es la primera vez, y entonces va a decir que pues es el proceso en marcha. En ningún momento el gobierno va a aceptar que esto refleja que el proceso es absurdo. Van a decir que el INE lo promovió, van a decir cualquier cosa. Ahora, si el gobierno logra que participe más del 14 o 15%, y yo creo que el gobierno va a decir que es un éxito, al margen de cuánto salga, y va a decir que pues que el pueblo se volcó, que el pueblo habla, que no sé lo que sea, pero ya yo creo que en este momento es irrelevante si votan, qué tan pocos votan, porque yo creo que el gobierno no le importa ya ese costo. Yo creo que va a ser irrelevante. Yo creo que esta crítica de que esto refleja el poco interés no va a permear mucho, y el gobierno le va a dar la vuelta para que el 1 de septiembre estén las nuevas personas juzgadoras en sus nuevas posiciones. ¿Ves que haya una posibilidad de aprender del proceso? Es decir, que después de esta elección en junio de este año, de alguna manera haya una idea de pues rectificar o modificar las cosas rumbo al 2027? Es poco lo que se puede mejorar, porque si tú ya elegiste a la mitad de las personas juzgadoras por este método y a las personas juzgadoras de 19 entidades por este método, ¿cómo vas a cambiar el método ahora en 2027? Primero, esto no tiene solución. La solución real sería reducir el número de cargos, elegir y solamente elegir las personas que están en una demarcación nacional, que son los ministros de la Corte y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y los magistrados electorales. Eso que se eligen en una demarcación nacional, eso no presenta este problema que te comenté. Para abajo, este problema es insoluble. No hay manera de transformar, porque el principio fundamental es que los jueces no representan personas. Los jueces no nacen para esa función representativa, que el sistema electoral mexicano fue creado con base en el criterio territorial, porque los diputados sí representan colonias, calles, distritos, estados. Entonces no tiene solución la parte electoral.
Ahora, puede tener alguna solución la parte de las funciones de los nuevos jueces, a lo mejor, pero este electoral no le veo. La única solución de fondo es reducir el número de cargos a elegir. Correcto, y que entonces, efectivamente, como dices tú, que sean los de demarcación federal, los que en todo caso se pudieran elegir y dejar todo lo demás a los procesos de designación como se han conocido, ¿no? Así es. Uh-huh. Algo con lo que quieras cerrar, Luis Carlos, algún mensaje justo. Sabemos que está la gente, sobre todo la gente, y yo me incluyo entre ellos, que normalmente nos encanta apoyar todo lo que sea convocatorias a participación ciudadana, y que en este momento, pues lo que no sabemos justamente es, pues, como bien dices, qué tanto se va a poder incidir o no. ¿Qué le dirías a toda la gente que pues está tratando por un lado de sacar lo mejor de esto, que ya es un hecho, y por el otro lado pues no sabe exactamente cuál sería la mejor forma de participar? Mira, yo creo que cada quien debe decidir en libre conciencia. Yo creo que ¿cuáles son los argumentos para así votar? Pues el argumento pragmático que dices de que ya es un tema consumado, de que es mejor tratar de incidir dentro de lo que ya es, que hay buenas personas candidatas, lo cual es cierto. Hay muchas personas que son muy buenas y que vale la pena. Bueno, ¿cuál es el argumento de no votar? Pues que si no se está desmantelando el sistema democrático del país, y que por lo tanto ir a votar es legitimar ese desmantelamiento, de que la incidencia es muy baja y de que por lo tanto genera más reflexión un voto anulado o un no voto que ir a votar. Ese es el otro argumento. Yo francamente creo que cada quien debe decidirlo. Es muy difícil decir vamos a hacer una estrategia para que todos voten o nadie vote, porque hay argumentos válidos de cada lado. Entonces, claro. Yo en lo personal sí voy a ir a votar porque quiero vivir la experiencia. He escrito de que esto es un ejercicio absurdo, destructivo, sin pies ni cabeza, y quiero vivirlo porque a mí me interesa mucho comentarlo, hablar de él, y quiero vivir la experiencia. En fin, serán mis comentarios, Verónica. De acuerdo, y justamente de esto se trata, de dar información y elementos para que los ciudadanos podamos decidir de manera más informada. Gracias, Luis Carlos, por estas reflexiones y sobre todo también por proveer de información. Yo quiero comentarles que el documento, este reporte especial publicado, está y se puede consultar en la página de integralia.com.mx. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Verónica. Un gusto siempre platicar contigo. Yo los invito a seguirnos a través de las redes sociales en nuestras cuentas de X antes Twitter. La cuenta personal de Luis Carlos es @LCUgalde y la mía @Verónica Ortizó, donde esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios. También los invito a seguir las redes del Heraldo Podcast y a escucharnos los miércoles a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima.